Hay una historia que relata la vida de un hombre. Este hombre vivía alejado en el campo, en una choza. Él estaba muy pobre y su condición física era lamentable. Estaba muy, pero muy débil. Y esa debilidad le ocasionaba que le fuera imposible realizar ningún tipo de trabajo y parecía de que su vida estaba llegando a un lugar el cual no tenía salida. Entonces un día escucha la voz de Dios que le dice muy claramente: quiero que vayas afuera de tu choza, veas que hay una gran piedra y la empujes con toda tu fuerza. Este hombre decidió obedecer la voz de Dios y día tras día él se dedicaba durante horas a tratar de empujar esa piedra. Lo hacía con todo lo que tenía, con todas sus fuerzas. Lo continuó haciendo durante mucho tiempo, hasta que un día estaba muy cansado y de repente siente otra voz, que no era la voz de Dios, sino la voz del enemigo, que le dice esto: ¿por qué Dios te ha mandado a mover esta piedra? ¿No te das cuenta de que ya no tienes fuerzas y no te ha servido de nada? Que todo lo que te ha dicho Dios ha sido inútil. Y este hombre escuchó esa voz atentamente y al terminar de oír, se tiró al suelo, comenzó a llorar amargamente, decepcionado por esas palabras que había escuchado. Y entonces clamó al cielo y dijo: Dios mío, ¿por qué he hecho esto? Ha sido en vano, no he logrado mover la piedra. Entonces Dios, en su inmenso amor, le responde: yo nunca te mandé a mover la piedra, sino a empujarla con todas tus fuerzas. Ahora ve adentro de tu choza y mírate en el espejo. Cuando ese hombre fue y se vio en el espejo, sorprendido se vio de que su condición física había cambiado completamente y ya era un hombre robusto, un hombre muy fuerte. Dios le dijo: eso que yo te mandé a hacer, por cuanto has obedecido, ha cambiado completamente tu cuerpo y ahora estás perfectamente saludable y puedes realizar cualquier tipo de trabajo, todo lo que sea, para que tu vida no sea la misma y seas bendecido. Este sencillo relato nos habla de la obediencia a Dios y de los beneficios que trae el ser obedientes a Dios y a su palabra. Y aunque a veces no veamos en manera inmediata los resultados, en su palabra Él nos garantiza de que si le obedecemos, tarde o temprano la recompensa llegará. Mira, Dios nos ha dado muchísimas promesas y la palabra de Él nos dice claramente de que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si Dios te envió a hacer algo, lo mejor que podemos hacer es obedecer, porque la obediencia es una semilla que al ser plantada nos va a dar otro fruto. Es la única semilla que al ser cambiada va a cambiar el fruto. Porque cuando sembramos obediencia, lo que vamos a cosechar va a ser autoridad. Autoridad no delegada solamente por el hombre, pero una autoridad divina que viene de Dios. Y tenemos que comprender de que lo que Dios nos ordena mediante la palabra de Dios, hasta en lo más mínimo, debemos obedecer. El pecado entró a la humanidad precisamente por un acto de desobediencia. En Génesis 2, muy claramente, Dios le dijo al hombre: de todo, de todo, de todo, una vez más, árbol que está en el huerto puedes comer, menos del árbol que se encuentra en el centro, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que Dios le dio a elegir entre cientos de árboles y de todos los frutos el hombre podía llegar a alimentarse y no tener ningún problema. Y ese simple acto de desobediencia, de comer del árbol, del único árbol que el hombre tenía prohibido comer, fue el que ocasionó de que pecara y de que el pecado entrara desde Adán hasta las generaciones nuestras y va a continuar entrando por ese simple acto de desobediencia. Y fue algo que podemos considerar una sola posibilidad entre cientos. Y así nos puede pasar en la vida cotidiana. Puede ser de que nosotros sepamos de que hay algo que no lo debemos hacer y pensemos para adentro mismo: bueno, en realidad esto quizá no le interesa a Dios o me lo perdone, y no es así. Todo lo que sepamos
y lo que nos dé la convicción del Espíritu Santo que está adentro nuestro de que no debemos hacerlo, no debemos hacerlo simplemente para estar bien con Dios. Y por ahí vas a escuchar una voz interior que te dice, no importa, no va a pasar nada, o Dios no está mirando en este momento, o esto es simple, a Él no le va a interesar, y no es verdad. Esa puede ser la voz del enemigo o simplemente tu carne, como decía el apóstol Pablo, que sabiendo hacer lo bueno, Él no hacía lo bueno, más bien en su carne quería hacer lo malo. Y esto es lo más fácil de hacer. Lo más difícil es obedecer. La desobediencia nos separa de Dios, mas la obediencia es la que nos acerca y la que nos hace parecernos a Jesucristo. Y es el ejemplo más grande que tenemos bíblicamente acerca de la obediencia. Y lo vamos a compartir en el libro que escribió Pablo, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a comenzar en el verso número 6. Y dice así: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso número 9, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice la palabra. Jesucristo, siendo 100% Dios, se humilló, tomó forma de siervo y tomó la forma de hombre para poder cumplir con un mandato que le había dado Dios, con la única forma de que el pecado de la humanidad podía salir de nosotros y la única forma en la cual podíamos ser perdonados. Me vas a decir, yo también tengo que obedecer hasta la muerte. No te digo eso, pero te digo que tienes que obedecer hasta las últimas consecuencias. Ahora, todo tiene un límite. Un ejemplo que te puedo dar: tienes que obedecer hasta que lo que te pidan vaya en contra de la palabra de Dios. Si tu jefe o una autoridad que sea de la iglesia, no importa quién sea, te pide algo que vaya en contra de la palabra o de la voluntad de Dios, hasta ahí, mi hermano o mi amigo, debes obedecer. Ese es el límite. Mientras esté entre los parámetros que nos ofrece la palabra de Dios, debemos obedecer, porque tarde o temprano la recompensa va a venir de parte de Dios. La obediencia, la humillación, la sumisión es lo que nos va a dar como fruto autoridad delegada de parte de Dios. Si Jesús no se hubiera humillado, si Jesús no hubiera obedecido, su nombre no podría estar por encima de todo nombre. Su nombre no sería el que gobernara sobre todas las cosas en la Biblia, en la tierra, y no estaría sentado a la diestra del Padre. Gracias a la obediencia de Jesús, obediencia hasta la muerte, la cual también sufrieron los apóstoles más tarde, que muriendo aserrados, arrojados, apedreados, traspasados por lanzas, decapitados, arrojados a los leones, en fin, cosas terribles que la pasaron por obedecer, por seguir un mandato de Dios, de predicar la palabra, de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Hay que ser obedientes a Dios. La obediencia es lo único que nos garantiza que tengamos la autoridad delegada de Él, que tengamos gracia y favor. Seamos obedientes a Dios, a su palabra, al sentir que nos pone el Espíritu Santo para que nuestra vida sea mucho mejor y sobre todo para agradarle a Él. Antes de despedirme, si no has conocido al Señor, o quizás si lo conociste y te apartaste, la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Pero también que Jesús dio su vida y a través de la muerte en la cruz nosotros tenemos la posibilidad de llegar a estar algún día en el cielo con el Padre. Así que te voy a pedir que repitas después de mí esta sencilla oración. Si nunca le entregaste tu vida a Jesucristo o si estuviste en los caminos y te has apartado, repite por favor después de mí. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado
me separa de ti. También reconozco que Jesucristo murió y al tercer día tú lo resucitaste de entre los muertos. A partir de hoy rompo todo pacto con el mundo, con el diablo, y hago un nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Señor, yo creo que si hoy dejara esta tierra, al abrir mis ojos, estaría delante de ti. Muchas gracias. Si has dicho esta oración, eres un hijo de Dios y hay fiesta en los cielos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.